Familia linda de YouTube, muy buenas tardes. Gracias a Dios que no soy mala persona, o no tengo tanto miedo, o soy un poco confiado. Pero ¿por qué dices eso, Juanca? Si eres fiel seguidor del canal, sabrás a estas alturas que me encuentro en Punta de Maicí y he llegado hasta aquí para documentarlo todo. Así que te recomiendo que no te pierdas el primer capítulo de esta serie, que está muy duro, muy fuerte realmente. Pero ustedes me conocen bien y saben que soy un fanático de la naturaleza cubana. Y si hay un sitio de obligada visita acá en Punta de Maicí, ese es sin duda alguna el Gran Pozo Azul. La mulata que me sirvió de guía acá en Punta de Maicí, que me hizo recorrido por parte del pueblo, a última hora me dijo que no podía acompañarme al Gran Pozo Azul. ¿Tú eres el primero? No, sube tú primero. Ah, espérate, que ya me están llamando. Ay, No, estoy seguro que el niño tiene... cosa que no sabía que era sospechoso, claro. ¿Es tu amiga? Sí. Sí. ¿Por qué? No. Sí, de aquí de Maicí. ¿Y de aquí yo lo sé? ¿Tú no la conoces a ella? Sí, sí. Realmente los dos estuvimos toda la mañana buscando transporte, no encontramos transporte, no había transporte, no había combustible, además de que no habían otras cosas, y tuvimos que morir quemados alquilando una arañita con su caballo. ¿Nos vamos con la yeguita? ¿Ella va con nosotros? ¿Atrás? No, yo no te lo puedo creer. Mira aquí. Coño, hacer... Bueno, está bien, dale. Dale, chao. Pero sinceramente, ustedes saben que yo digo toda la verdad. Eso no lo vuelvo a hacer. No vuelvo a alquilar un caballo más para que me lleve hasta la Poza Azul. ¡Qué abuso animal! Ay, pensé que la yegua era tuya. Vaya, pido disculpas y digo de antemano, en el primer tiempo del video, que si usted viene a Punta de Maicí y quiere ir a la Poza Azul, no alquile ningún vehículo de tracción animal. Venga en un tractor, en una moto, en un camión, en una grúa, en un avión, pero animal no. Si tan flaco por la falta de hierba. Es que aquí casi nunca llueve, hacer. Eso me dijeron que aquí los animales no tenían ni hierba para comer. Sencillamente porque fueron casi 12 kilómetros de recorrido del pobre animal en diente de perro, y cuando termina el recorrido el animal no tiene ni agua ni hierba para comer, para recuperar fuerza. ¿Es esa la razón? Y le dije así mismo al socio que me llevó: mi hermano, te voy a agradecer, mi hermano, si usted tiene sentimiento y tiene corazón, que nunca más usted se deja alquilar por nadie para traer a la gente aquí en la arañita con este caballo acá al Pozo Azul. Bueno, ya cometí la novatada, me di cuenta a mitad de camino, pero a mitad de camino el socio me dice: oye, ¿por qué no pasamos por casa a un amigo mío para buscarlo, para que nos acompañe? Y le voy a ser sincero, a mí las cosas no planificadas no me gustan. Selecciono muy bien quiénes son las personas que van a estar alrededor, pero por suerte no dije que no, y le dije: bueno, vamos a buscar al socio tuyo. Y fuimos hasta allá y fue lo mejor que hice. Te voy a decir ahora por qué. Vamos para la Poza. Vamos conmigo al pozo, vamos. Charco. Sí. Hermano. Yo, hermano. ¿Cómo está la cosa? Vamos, ven, amor. Ah, ya sé, pero... Vamos conmigo, ponte. No me va a decir que no. Deja bañarme. Adiós, pero ¿por qué? ¿Te bañas en la Poza, hacer? Dame que ha hecho responderte. Te busca donde quiera. Haberle dicho que sí fue lo mejor que hice durante el viaje, porque además de que conocí un nuevo amigo, que conocí a su familia. ¿Todos son los hijos tuyos? Oye, pero la cantidad de niños. No es un círculo infantil. Este hombre me ha traído para mí, en estos años de YouTube, la mejor de las historias que he podido documentar. Ustedes no lo van a creer.
que no esperemos más. Prepara tu café o tu té, sube las patas y ponte cómodo. Acompáñame. Miren, familia, cuando yo publiqué esto en mis redes sociales, los adeptos y los ineptos decían, deberían meterte preso, ¿cómo tú vas a meter ese cuento? Eso no existe en Cuba. ¡Viva! Y yo, compadre, espera, no usted, ponte. No, eso es mentira, esa historia la creaste tú, no, eso es real. Oye, que estos odiadores defienden unos ideales de una manera, oye, caballero, ¿usted quiere ver a todo el mundo preso que no piense como ustedes? Bueno, imagínense, ya yo una vez allí, cuando yo vi aquello, vaya, me temblaban las patas, me temblaban las manos. Yo no lo podía creer. Imagínense ustedes, enseguida llegué, conversé con ellos, hice confianza, les pedí permiso, les expliqué qué era lo que quería hacer y me lo permitieron. Ya ustedes saben, le empecé a preguntar de todo porque todo es curioso, todo me intrigaban. Cómo vivían, cómo dormían, cómo cocinaban, incluso tanto tiempo ellos tres solos ahí, cómo resolvían el problema que ustedes saben. ¡Saludos! Buenas. Oye, quítale la volanta. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo tú estás? Sí, que descansa ahí un poquito. Oye, coge aquí. Abrí aquí. Oye, pero es guapo. Es guapo. Es que andamos apurados. Sí, vamos al pozo, pero cuando ellos me dijeron que ustedes vivían aquí, enseguida dije, no, tengo que documentarlo, que la gente tiene que saber eso. Pero usted me va a contar la historia. ¿Tumbar un coco para sacarle el aceite? Sí, pero es uno, a ver si lo hallan, que no hay. Son 2 o 3 maticas de coco que hay, el ciclón la medio dobló. Esto está malo, 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 malo. Aparece ahí. ¿Y cuántos años llevan ustedes viviendo aquí? Yo nací aquí, este es el Bagá, Pozo Azul Bagá. Yo nací aquí y yo voy a cumplir 60 años. Yo nací en el 63. ¿Usted nació aquí en esta cueva? Sí, no, allí en una cisternita que tenemos allí. Allí vivía mi papá y mi mamá es vivo, mi mamá murió, mi papá sí es vivo. Allá atrás, una cuevita. Que decir que toda la vida usted ha vivido aquí entre cavernas. No, yo me he pasado tiempo allá en Maicí y eso es, pero casi siempre hemos estado aquí. Nosotros tenemos una finca grande aquí. Aquí ahora vemos 3 hermanos. El mayor, el más chiquito y yo que soy más o menos del medio. Somos 10 hermanos por todo. 2 hembras y 8 varones. ¿Su nombre es? Leonides Terrero Pérez. Leonides Terrero Pérez. Bueno, cuénteme cómo es su vida aquí. La vida ¿Cómo es mía, su día a día? ¿Qué hace usted en un día? Yo aquí lo único, yo estoy enfermo, yo no puedo ni trabajar. He perdido una vista, estoy Sí. operado de hemorroides crónico, no puedo Sí. operarme más según el médico. Y yo me dedico a la crianza aquí, a atender los animalitos y a mis hermanos que están trabajando por ahí. Yo me quedo aquí en la casa atendiendo los animales y 1000 cosas aquí. Lo que haga que hacer aquí, yo lo hago, a lo que pueda. Que no puedo, no puedo. Quiere decir que además está preguntarle que usted no tiene miedo de dormir aquí en la intemperie, en una cueva. No. Aparte, si desde niño nació en este Sí, medio. Sí, ese, ajá. Mi vida ha sido esta. Y me gusta, a mí me gusta esto. Ya lo que ya últimamente ahorita ya no voy a poder porque ya los años me van atacando y mi Claro. enfermedad. Pero a mí me encanta esto. Yo soy montesino. Yo nací aquí, en el 63 nací. Allí hay una cisternita, un aljibito, que tiene hasta de quien lo hizo, de un Jiménez de ahí de Sabana. Y tiene la fecha en que le hicieron, el 63, cuando yo nací. Ujú. Mi mamá dice que ahí ella dio a unos cuantos hijos aquí. Eso me estaba comentando el muchacho que me trajo en el coche. Sí. Que varios muchachos habían nacido aquí. Sí. Nada de hospital, nada de médico, nada de nada. No. Aquí venía una señora, una viejita chiquitica ella, de ahí de Sabana. Ella bajaba aquí, la traían. Esa era la mamá de Magüiro. No me acuerdo cómo se llama. Esa era quien hacía los partos aquí a las mujeres. Ella, dicen que era una fiera. Una Pero fiera. era una fiera brutalmente, ¿te entiendes? Claro. No es como hoy, que ya hoy de la ciencia médica está muy avanzada, adelantada. Pero, mira, ese es el hermano mío chiquito, ¿me? Se llama Piqui. ¡Piqui!
Ese es el que iba a conseguir el coco para sacarle la grasa para cocinar. Ese. ¿Conseguiste el coco, Piqui? Ay, mi madre. Qué hola, mi hermano, un placer. Juanca por acá. Entonces conseguiste el coco, qué bueno, mi hermano. ¿Y cómo le sacan el aceite? Lo picamos y lo rayamos y le sacamos un poquito de leche de esa y ahí lo... ¿Y con eso qué van a cocinar hoy? ¿Qué van a hacer de comida? Vamos a ver, inventamos unos frijolitos y algo ahí. Ya. Esta es la cocina de ustedes. Sí. Esto aquí son las vasijitas de tomar café, ¿ves? Son los platos, estas son las cucharas. Una vasijita de colar café. Por acá el fogoncito. Olla. Tapa de olla. Y más cosas. Esto de un día aparece una carne, aparece un pescado. Lo ahumamos ahí, con humo y calor. ¿Cuándo fue el último viaje que ahumaron ahí una carne o un pescado? De eso hace ratico. Hace rato, ¿eh? Sí, hasta el mar se lo ha puesto malo. Ay, El mar se mi lo ha madre. puesto malo, no es mentira. Se ha puesto malo. Sí. Bueno, y el lugar donde asearse, donde... No, tenemos una fuente de agua allí, grandona. Grandona. Pero grande. donde, por ejemplo, donde hacen las necesidades fisiológicas. No, nosotros vamos a un servicito que tenemos ahí, ¿ves? Aquí en el monte. Sí, allí. Ajá. Y bañarse el área de baño. Para bañarnos allí en una fuente de agua que hay grande, que nosotros podemos tirarnos. Esa es la Poza Azul. No, esa es otra. Esa es otra fuente. Esa es otra. Ok. Y esa está ahí mismo, esa está ahí. Y Ya. tenemos una fuente allí de agua, que es grande también, que sea la de nosotros utilizar para tomar. Para tomar. Lo que es agua salobre, ¿ves? Es agua salobre. Pero un agua que nos la saca ahí, un agua fría, riquísima. Nosotros estamos impuestos a eso, ¿tú me entiendes? Ok. Pero la llamamos riquísima. Y el agua y el lugar de dormir. Esos son ¿Cuál es? Déjame ver, muéstremelo. ¿Eh? Muéstreme las camas donde ustedes duermen. Esas son esas que tenemos, Estas que están acá. sí. Son 3 camas. Esta que es la matrimonial. No, esta es mía. Yo estoy solo aquí. Nosotros los tres somos Ah, tres ustedes están hermanos. solos aquí. Ajá, cada uno solo. Son Esta- 3 hermanos que están aquí solos. Ahí está. Esta es mía, esa es la del hermano del medio mayor y la de allá es de aquel que es el menor. De esos son camatorios nosotros hemos inventado aquí. ¿Cómo le hacen llamar ustedes? ¿Cómo se hacen llamar ustedes? No, nosotros, ¿cómo usted me explica? Sí, ¿tienen algún tipo de apodo, algún tipo de sobrenombre? No, yo me llamo Leonide. Y Sí. ellos me dicen como hermano, el Leoni. Leoni. Ajá. Y el mayor se llama Lalito. Él se llama Leonardo y nosotros le decimos Lalito. Este le decimos Piki, pero él se llama Lady, que es el más chiquito. Lady. Le Ya. decimos Piki. Y así, tenemos, esos son pronombres que nosotros nos ponemos como hermanos. ¿ves? Como hermano. ¿Y alguna vez, alguna de las novias que has tenido en tu vida ha querido vivir aquí? ¿O has tenido alguna mujer Sí, por acá? yo he tenido, sí. ¿Y se ha sumado a vivir contigo aquí? Sí. Hubiera sido interesante. Yo tuve aquí una señora, me llevaba unos añitos a mí. Ella era la reina de la caverna. Sí. Y María, ella le encantaba. Aún todavía ella quisiera estar aquí conmigo. Lo que pasa es que yo no... Ah, le diste la pila de la caverna. Sí, porque por problemas de la vida. Sí, ya. cosa. Sí. Te enamoraste de otra. Sí, y ella de otro también. Ah, bueno. Sí, hay que ser realista. Claro, no vamos claro. a decirlo de uno nada más. Vamos a decir la verdad. Y ahí estuvimos viviendo ella y yo 15 años. 15 años. Y esa mujer era luchadora. Luchadora, Y ¿eh? yo no puedo decir una cosa por la otra. Era verdad, Jombito, ¿no es verdad? Sí. Esa mujer era luchadora. Curiosa, que eso era lo máximo. Y- No, para ti, enamorado, porque para estar contigo aquí hay que estar enamorado Sí, de no, verdad. sí. Este es el otro hermano, ¿no? Sí. ¿Cómo se siente? Ah, ¿cómo se siente usted? Bastante regular. Aquí, contento de verlos ustedes, de conocer su historia, que la gente conozca también que tenemos 3 cubanos viviendo aquí en las cavernas Sí. porque quieren. Sí. Ustedes viven aquí porque quieren. Sí. Eso es lo importante y además es curioso también, es una norma de vida, es una forma de vida y quien adopta eso, ¿Qué sucede? Mire. vivir en contacto directo con la naturaleza. Yo soy un hombre que tengo ya, un viejo. Sí, Tengo 67 años cumplidos ya. 67. Fui obrero toda la vida, de pecuario, de Cuba Café. Trabajé 5 años ya en el PRE, como obrero del PRE en Santa Rita. Y me botaron la tarjeta de los años de trabajo, me la botaron, que más nunca aparecieron. No tengo una chequera, no tengo nada. Entonces hay que estar aquí para criar un animalito, hacer un conuco y sembrar una matilla. ¿Ves? Y así que estamos aquí nosotros. sí, que decir que usted no está asegurado, ni tiene jubilación, ni tiene nada. nada. Ni de 1 peso, ni de 1000 pesos, ni de 200 Ni pesos. ni de 10. ¿De la capital de La Habana? Nada. Porque ahí lo que tienes puesto son 4 palos con un saco encima. ¿Duermes cómodo ahí? Obligado. A ver, acuéstate a ver, déjame ver. A ver, Yo me tiro, claro, me hace ver, yo le tiendo algo más o menos. a ver, pues atiéndela. Pero no, ya, tranquilo.
Obligado. Yo Tengo tengo cómodo. que cómodo. Yo me tiro ahí, como silvestre. No, yo creo que el que mejor duerme es este de aquí, mira. Es más jovencito. Sí. Ahí veo un colchoncito. ¿Eh? Sí, porque a ese sí, a veces vienen aquí a visitar los evitas. Ah, ¿vienes Evita aquí a visitarlo? Ese colchoncito es mío. Yo tengo otro de esos, pero tengo en casa de Es hijo más mío. Cuando joven, voy, es más duermo Claro. en Sabana, ¿ves? Más joven. Porque Claro. el mío vive en Sabana. Mi hija vive en Maicí, tiene 3 hijas. Y el varón, que es más chiquito, tiene... Ah, quiere decir que usted tiene hijos. Sí, yo tengo una hembra y un varón. Sí, para que nadie va a pensar que ustedes son unos desaguacatados, ni ningunos maniáticos sexuales, ni ningunos locos de esta vida. Ustedes han tenido familia, lo que ustedes han adoptado, vivir aquí en la caverna, Nos hemos, que gracias a ustedes está la caverna llena de Disney. nos hemos dispersado de la... Todo ese Disney que está ahí, esos son todos los cafés y los pocos pescados y las paletas de seto que ustedes han asado. Pescado bien poco. Nosotros ni pecamos. Bien poco pecamos. Bueno, con Dios posible pecamos. Sí, sí, Muy pero, poco. pero porque- sí se ha ahumado cantidad de Sí, pescado, sí, cantidad. Tú sabes que hasta monguito, mi papá, qué clase de cantidad de guajices, de pargo y cosas que ellos ahumaban ahí. Sí, sí. Y carne, él me preguntaba hace ratico que es, pero aquí se ha ahumado carne cantidad. No, lo que nos ha puesto un poco pesado. Pues nosotros tenemos aquí pares de puerca y lo que parieron en la primera parió... Vamos entonces a demostrarle a la gente que eso que hay adentro no es la casa de ustedes, que ustedes realmente duermen aquí afuera en la caverna. Sí, sí, nosotros... Ábreme ahí, ábreme ahí para que la gente vea que eso ustedes lo tienen como una segunda opción Sí, ese para en caso de que las inclemencias del tiempo la mercancía, empeore, guardar ¿qué mercancía? Así mismo, así mismo. ¿Qué mercancía? La que hay, la que aparezca. Un fongo, mira. A ver, Un fongo. Ah, 2 tanquecitos. para ahí poder sus botar el plátanos, agua. un tanquecito para el agua potable. Y ahí, y colgar la ropa y la cosita que hay. Aquí tienen algo la ropa. ¿Qué más? Algo lo que hay. Ya quiere decir que evidentemente ustedes aquí no viven. Este no es su cuarto, no es mentira. La historia es real. Ellos viven aquí, La caverna. en la caverna. Está bien. Muchas gracias por haberme atendido. Gracias a usted. Un placer haberlos conocido. Gracias a usted también. Nos vemos en la próxima entonces. Ya. Mi gente, historia dura, pero real. Así hay personas que viven en Cuba. Dicen que puede ser peor. Después de esto me escribieron también otras personas. Me dijeron, si vas a tal lado, si vas a tal lado, a todos esos lados voy a ir. No puedo decir mucho porque si no se me adelantan las auras tiñosas. Ustedes saben. Nada, familión, si esta historia te ha gustado, compártela con tu gente para que las personas puedan conocer también estas cosas que ocurren aquí. Bella serie, coño.